El tema de la cruz está por todo el Evangelio de Juan. A pesar de que en el texto de hoy vayamos específicamente a estudiar la crucifixión, no quiere decir que sean solamente estos los versículos que Juan destina para hablarnos de la cruz, porque Juan precisamente nos presenta un evangelio en donde hay un mensaje claro. El único remedio para el pecado, el único remedio para las consecuencias eternas del pecado es el sacrificio expiatorio de Cristo, no hay otro. Juan es claro cuando nos plantea cuál es el propósito de su evangelio. Por allá en el capítulo 20, versículo 31, estudiaremos próximamente que Juan dice: he escrito todo esto para que todo aquel que crea que Jesús es el Señor tenga vida eterna. He escrito todo esto para que ustedes que están leyendo crean que Jesús es el Cristo, el Mesías que había de venir, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Ha escrito todo esto para que nosotros, los pecadores, sepamos que la salvación viene solo por creer en Jesús y creer en su obra. Y fundamentalmente cuando hablamos de su obra, hablamos de este suceso del que vamos a conversar hoy. Y Juan es claro hablando de esto en su evangelio, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y si después estudiamos las cartas paulinas, vamos a encontrar claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y si estudiamos la carta a los hebreos, nos encontraremos fundamentalmente con esa verdad. El asunto de la misericordia divina no transgrede su justicia. Él es misericordioso y nos ama, pero hay una justicia que debe satisfacerse, y el pago del pecado es la muerte. Hace unas semanas comenzamos a estudiar el Evangelio, el capítulo 19 del Evangelio de Juan, y en las semanas pasadas nos habíamos centrado en los juicios injustos, en esas fases de esos juicios, tanto religiosos como civiles, que le hicieron a Jesús. Esos juicios ya terminaron, y aunque Pilato ya había examinado a Jesús y había declarado repetidamente que Jesús era inocente, que no encontraba en él ninguna falla, pues nos narra Juan que él, intimidado por las amenazas de los líderes judíos, Pilato entrega a Jesús para que sea crucificado. En eso terminamos hace 8 días, en el versículo 16 del capítulo 19, que dice: así entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Terminaron los juicios y finalmente Jesús fue entregado para ser crucificado. Hoy vamos entonces a conversar sobre esa crucifixión. Vamos a concentrarnos en el capítulo 19 de Juan, de los versículos 17 al 30, en donde Juan narra la crucifixión de Jesús. Para comenzar, quiero llamarle la atención hacia algunos elementos específicos que quiero que tengan presentes durante la conversación. Juan, se van a dar cuenta que cuando narra la crucifixión no se centra en las características del sufrimiento físico de Cristo. Y se van a dar cuenta que no centrarse en eso es difícil, porque la escena de un crucificado es un espectáculo impresionante. Es un espectáculo que muy seguramente le revolcaría a uno las entrañas. Es un espectáculo degradante, y pues algo que es relevante de este texto que estudiaremos hoy es que Juan pareciera pasar de largo por allí. No se centra en esas características específicas del sufrimiento físico de Jesús, sino que se centra en 4 aspectos de la cruz. En 4 aspectos que lo que hacen es hacer eco a la manera como Juan nos viene narrando la pasión de Cristo. Si ustedes recuerdan, cuando Juan nos narró el arresto, pues nos mostró a un Jesús que no era víctima, nos mostró a un Jesús que no había sido sorprendido por las circunstancias, que no había sido sorprendido por el traidor. Ya él sabía lo que iba a pasar, y tomando la sartén por el mango fue y se dirigió hacia el lugar que se debía dirigir, y le salió al encuentro a los alguaciles que fueron a buscarlo. Nos muestra la magnificencia de Cristo en el arresto.
nos mostró la magnificencia de Cristo en los juicios que tuvo. Y ahora, en vez de centrarse en las características del sufrimiento físico de Jesús, se centra en 4 aspectos que enfatizan la magnificencia de Cristo en la crucifixión. A Juan le interesa mucho que esta crucifixión cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y quiero que tengan eso muy presente, porque si el evangelista se centró tanto en ello, es porque muy seguramente es importante para el mensaje. La crucifixión de Jesús cumple específicamente la profecía del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento. A Juan le parece muy importante hacer énfasis en el título que Pilato escribió en la cruz, el Rey de los Judíos. Pero también nos narra una escena de una expresión de amor desinteresado de Jesús. Esa escena en la que está Jesús con su discípulo amado y con su madre amada, y les dice, he ahí a tu hijo y ahí a tu madre. Y también hace un énfasis importante en cómo Jesús conocía los acontecimientos de una manera sobrenatural, cómo Jesús tenía un control soberano sobre lo que habría de pasar y lo que debía pasar, y nos lo muestra específicamente con unos elementos en este texto. Vamos a leerlo entonces para que comencemos a profundizar en él. Leo para todos Juan capítulo 19, versículos 17 al 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan, en este relato de la crucifixión de Jesús, como les dije anteriormente, hace énfasis en 4 aspectos, y el primero de ellos es que a Juan le parece muy importante relatarnos que este acontecimiento cumple específicamente las profecías del Antiguo Testamento. Hay unos versículos fundamentales, los 2 primeros, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pero adelantándonos un poco, el versículo 23 y 24 también es importante en este sentido. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado,
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que la escritura se cumpliese, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Si uno revisa y lee de corrido el texto, pareciera que en estos versículos no estuviera más que una narración histórica simple de este acontecimiento, que es muy importante, pero pareciera simplemente una narración histórica de los acontecimientos, una descripción de la crucifixión de Jesús. Pero cuando nos vamos a los detalles, cuando hacemos un freno y nos concentramos en algunos detalles, nos vamos a dar cuenta que precisamente esos detalles, aquellos en donde Juan pone el freno un poco y quiere expandirse más, esos detalles que él nos da con mayor riqueza, con mayor aclaración, porque hay algunos elementos que uno creería que son fundamentales y Juan los pasa súper rápido. Si uno los relaciona la crucifixión que narra Juan con lo que nos cuentan otros evangelistas, se da cuenta que Juan pasa muy rápido por algunos elementos, pero hay otros en los que se frena y nos cuenta con mayor detenimiento. Y precisamente los detalles en los que él se frena son ricos en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Tanto en términos de profecías verbales, ¿sí?, que algún profeta las haya dicho, como en lo que se denominan profecías tipológicas, es decir, que no fueron expresadas verbalmente, pero que posteriormente nos hemos dado cuenta que eso que pasó en el Antiguo Testamento era un tipo, o era un abrebocas, era una señal de lo que iba a pasar con el Mesías. Ya procuraré explicarme un poco mejor en ese sentido. Jesús precisamente cumplió todas las promesas redentoras contenidas en el Antiguo Testamento. Y algunas de esos cumplimientos, de esas promesas, se cumplen específicamente en esta narración que acabamos de leer. Comencemos con la primera. Salió pues Pilato y pronunció la sentencia. Lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y los soldados tomaron a Jesús y le llevaron. Este texto que comenzamos hoy comienza diciendo, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Esa forma de iniciar este texto, él salió llevando su cruz. Empieza sugiriéndonos que él iba por voluntad propia, que él no iba por la fuerza, como pasaba con todos los prisioneros. A todos los prisioneros había que obligarlos a caminar ese trayecto hacia el Calvario. A todos los prisioneros había que, por la fuerza, maniatarlos, había que dominarlos para que hicieran lo que se les pedía en ese camino al Calvario. En cambio, aquí nos presentan a un Jesús que sale cargando la cruz y salió yendo hacia el lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y eso tiene todo que ver con la manera como se anunció. Dios, a través del profeta Isaías, anunció cómo iría nuestro Mesías a la muerte. Isaías 53:7 dice que el Mesías iría a la muerte como cordero que va al matadero, como cordero que no opone resistencia, como cordero que se dirige hacia el lugar en el que será sacrificado. Así salió Jesús, cargando su cruz, sin oponer resistencia, hacia el lugar en donde sería crucificado, lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Lo mismo que pasó en el momento del arresto en el huerto, que Jesús fue voluntariamente. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, y en vez de ser esto un acto elogiable por parte de Jesús, le reprendió, porque Jesús no iba por la fuerza. Jesús estaba al mando de la situación. Jesús sabía que lo que pasaba allí, a pesar de que estos eran responsables por sus actos, lo que estaba pasando allí estaba acorde
con el plan de salvación determinado con anticipación, determinado previamente por Dios. Y entonces, lo mismo que pasó en el huerto en el momento del arresto, pasa aquí. Él va sin oponer resistencia. Lo llevan al lugar de la ejecución, pero no es una víctima obligada a ir donde no quiere ir. Él va con sus ejecutores por propia voluntad. ¿Por qué? Porque tal y como Juan nos presenta a Jesús, él no es una víctima indefensa. Él no es una víctima al que todo esto lo ha cogido por sorpresa. Iría sin oponer resistencia, iría como cordero al matadero, no como una víctima indefensa que es obligada, sino como el rey pastor que entrega su vida voluntariamente por sus ovejas. Pero aparte de eso, este asunto de cargar la cruz es bueno revisarlo un poco en términos históricos. Él estaba cargando su cruz, eso era un procedimiento normal, romano, en este tipo de ejecuciones. Al condenado se le forzaba a cargar parte de la cruz en los hombros hacia el lugar de ejecución. Esa parte de la cruz que llevaba era la que se llamaba el patíbulo, que era la parte horizontal o el travesaño. Esa parte horizontal, según las informaciones más serias que se tienen, pesaba alrededor de 60 kilos. La cruz entera es muy poco probable que la hubiese cargado por el peso que tiene, pero sí está muy bien documentado que era común que a los sentenciados por Roma se les exigiera cargar parte de la cruz en sus hombros. Ese patíbulo que, como les mencioné anteriormente, es muy probable que esté pesando alrededor de los 60 kilos. Ese vertical, el vertical se lo agregarían cuando ya estuviera allí en el monte, poco antes de crucificarlo. ¿Y para qué hacía esto Roma? Para que todas las personas que lo vieran por el camino pues se amedrentaran un poco. Ver a un prisionero ensangrentado, golpeado, que no solamente ha sido azotado y golpeado, sino que fuera de eso está cargando el instrumento de su propia ejecución, pues da un mensaje fuerte, daba el mensaje de que no hay crimen sin castigo. Y entonces les daba ese mensaje intimidatorio a los ciudadanos. No se levanten contra Roma porque esto les puede pasar. Pero fuera de eso, hacían precisamente que por miedo la gente, en vez de condescenderse un poco con lo que estaba pasando, por miedo se convirtiera en parte del castigo. Hay un historiador que es muy interesante, que es un historiador romano, Flavio Josefo, y es muy interesante de leer porque Flavio Josefo no es creyente, no es cristiano, pero es un respetado cronista de la época. Y entonces él, desde un punto de vista muy objetivo, pues fue detallando, fue registrando muchos de los acontecimientos que pasaron bajo una lupa distinta, bajo la lupa de alguien que no es creyente, bajo la lupa de alguien que no es cristiano, pero bajo la lupa del que con rigor registra los acontecimientos como un buen cronista y un buen historiador. Y hay una cita de Flavio Josefo sobre ese caminar de Jesús, que precisamente nos da a entender que esa intimidación de cargar un pedazo de la cruz sí tenía buenos resultados y sí hacía que la gente efectivamente se convirtiera en parte de la condena. Dice Flavio Josefo que en ese camino se burlaban de Jesús, lanzándole escupitajos y gritándole: si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Eso es lo que le gritaban a Jesús en el camino, registrado por alguien que no es cristiano, registrado por un historiador romano. Si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Y le escupían y le gritaban. Pero más allá de lo histórico, ese travesaño que cargaba en la espalda también nos da a entender algo que los padres de la iglesia, desde el principio de la era eclesial, los padres de la iglesia suelen interpretar este asunto de cargar este pedazo de la cruz como una alusión al Antiguo Testamento, como una alusión a un hecho tipológico o a una figura tipológica de Jesús que está en el Antiguo Testamento. Recuerdan a Isaac, recuerdan al hijo de la promesa,
Recuerdan que a Abraham se le dio la promesa de que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Esa promesa de que en él se harían benditas todas las familias de la tierra, que es lo que se llama la promesa universalizada, solo se le da después de un evento. Y ese evento es el sacrificio, el que iba a ser el sacrificio de Isaac, que después Dios no permitió que se ejecutara. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Isaac es el hijo de la promesa. Dios cumple y por lo tanto nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero recuerden que en algún momento Dios le habla a Abraham: quiero que me ofrezcas tu hijo. Quiero que en sacrificio me ofrezcas a Isaac. Y Abraham, imagínenselo desgarrado, imagínenselo desconsolado, pero también imaginen la fe que tenía y el conocimiento de delante de quién estaba. Estaba delante del soberano. Por mucho que eso lo quebrara por dentro y por mucho que eso le pareciera ilógico, ¿por qué me das un hijo cuando ya estábamos resignados, mi esposa y yo, a no tenerlo? ¿Por qué me lo das ahora y luego me lo pides en sacrificio? A pesar de todo eso que pudo haber pasado por la cabeza y por el corazón de Abraham, Abraham accedió. El capítulo 22 de Génesis precisamente nos narra ese caminar de Abraham y de Isaac hacia el lugar en donde va a ser sacrificado. Y una de las cosas que nos dice la palabra en Génesis 22, 6, es que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso encima de su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban caminando los dos, y Abraham tenía en una mano el cuchillo y en otra mano una antorcha de fuego, e Isaac, el que iba a ser sacrificado, tenía encima la madera. Iban caminando hacia el lugar del sacrificio. Cuando precisamente Abraham levanta el cuchillo y va a sacrificar a su hijo, pues ahí es donde el ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo y le dice: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. No solamente la simiente de la que vienen los judíos, sino en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Jesús. Jesús, que es descendiente de Abraham, es la simiente en la que este pacto que hace Dios con Abraham acá, nos alcanza a todos nosotros. Y precisamente esta promesa en donde se anticipa lo que va a pasar. Vean que es una promesa, pero Dios directamente le está anticipando a Abraham lo que va a pasar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso que va a pasar fue precedido por lo que algunos teólogos llaman tipos de Jesús o escenas que nos hablan un poco de cómo sería ese mesianismo. Una de esas es Isaac cargando precisamente la madera, yendo hacia el lugar del sacrificio. Desde el tiempo de los padres de la iglesia, los intérpretes bíblicos han considerado que este caminar con la cruz a cuestas, con el madero a cuestas, hace alusión a Isaac, quien llevó en su espalda la madera que habría de usarse en su sacrificio. Pero aparte de eso, según la ley del Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 15 de Números, y según la práctica romana, las ejecuciones debían ocurrir a las afueras de la ciudad. Por lo tanto,
Aquí precisamente nos está diciendo Juan que él cargando su cruz salió. Cuando nos dice salió salió de la ciudad al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Por lo tanto, Jesús con la cruz a cuestas, con el madero a cuestas, sale de Jerusalén hacia el lugar de ejecución, que es lo mismo que pasó con Isaac, la madera a cuestas, salió hacia el lugar del holocausto. Y Jesús haciendo esto cumple también la tipología del Antiguo Testamento, porque de acuerdo con la ley mosaica, todas las ofrendas por el pecado debían hacerse fuera del campamento. Éxodo 29:14 dice, la carne del becerro o la carne del cordero y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, porque es ofrenda por el pecado. Toda la ofrenda por el pecado debía ser quemada fuera del campamento. Ustedes pensarán que eso es como hilar muy fino, como, Juan simplemente dice que salió y ya estamos relacionando eso con que en el Antiguo Testamento, pues cuando había un cordero que se iba a sacrificar como expiación por el pecado, debía ser afuera del campamento. Pues es la misma palabra la que nos sugiere esa relación. Si ustedes van a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 11, precisamente el escritor de la carta a los Hebreos nos habla sobre la importancia teológica de que Jesús fuera ejecutado a las afueras de la ciudad. Dice directamente, Hebreos 13, versículos 11 y 12, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Los escritores del Nuevo Testamento precisamente nos presentan todo esto que está pasando, que parece simplemente una descripción histórica de un suceso, nos presentan las relaciones que esto tiene con lo que se hacía en términos de la ley mosaica para los sacrificios de expiación por el pecado, porque recuerden que Jesús es nuestro sacrificio. Jesús vino a expiar nuestro pecado. Jesús vino a tomar nuestro lugar como víctimas que debían ser sacrificadas a muerte por el pecado. Jesús vino precisamente a ser nuestra Pascua, a ser nuestro Cordero Pascual. Entonces no solamente toma la madera, no solamente va sin ser obligado, sino como Cordero que va al matadero, sino que también se dirige hacia las afueras de la ciudad, como debe hacerse cuando el sacrificio es por expiación de los pecados según la ley mosaica. El sitio al que se dirige es llamado de la calavera, o en hebreo Gólgota, o en latín es llamado Calvario. Y algunos suelen creer que este sitio se llama allí porque era un lugar común de ejecución. Es decir, como era un lugar de ejecución corriente, pues podrían encontrarse calaveras en el suelo y que por eso se le llama así. No hay mucha evidencia para esa afirmación, sobre todo tratándose de un territorio en donde viven cerca judíos, porque según la ley judía, dejar cadáveres sin enterrar es una violación a la ley. Eso es muy poco probable. No sabemos exactamente de dónde proviene ese nombre, pero el nombre al cual se dirigió Jesús era la calavera o Gólgota o el Calvario. ¿Dónde queda ese lugar? Pues la ubicación exacta tampoco la tenemos, es incierta esa ubicación, pero los estudios nos llevan a dos lugares que son los más comúnmente sugeridos. Hay un lugar tradicional que es precisamente en el occidente de Jerusalén, que es donde incluso hay una iglesia que se le llama la iglesia del Santo Sepulcro, y hay otro que puede ser el Calvario de Gordón, que queda al norte de la ciudad. Esos dos lugares, debido a lo que se ha encontrado arqueológicamente allí, pueden ser los lugares a los que se dirigió Jesús, pero es incierta esa
esa afirmación. Ahora, ¿qué es lo que pasó allí? Porque más allá del lugar, dónde queda, por qué se llama así, lo que nos importa es qué es lo que pasó allí. Allí fue la crucifixión de Jesús. ¿Qué es una crucifixión? Pues la crucifixión en esa época era la forma de ejecución más humillante y horrible. Estaba reservada solo para los esclavos, para los bandidos, para los prisioneros de guerra y para los insurrectos, es decir, para los que se rebelaban contra el imperio, para los que tenían crímenes políticos. No se podía crucificar a ciudadanos romanos, a no ser pues que se tuviera autorización directa del emperador. No fueron los romanos los que iniciaron con todo esto, con toda esta práctica de la crucifixión. La crucifixión realmente se originó en Persia y luego a través de los fenicios llegó a los romanos, pero los romanos sí perfeccionaron esta técnica y la convirtieron en una máquina sofisticada de tortura y muerte. La diseñaron de tal manera que lograba producir el mayor dolor posible, haciendo que las personas murieran lentamente, que su agonía fuera prolongada. Eso lo lograron los romanos, lograron hacer de esa forma de castigo una máquina de dolor impresionante, porque además de sentenciar a la persona que estaba siendo ejecutada, además de ejecutar la sentencia, recuerden que esto tenía que ver con un asunto intimidatorio. Querían intimidar lo máximo posible, entonces por eso los levantaban en alto, en una cruz, y los ponían a las afueras de la ciudad, pero a la vera de los caminos, para que todo el que pasara por ahí los viera. Y era una muerte agónica, lenta, 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 para que todos entonces se intimidaran un poco y prefirieran no irse en contra del emperador. Es una práctica tal que nos permite hacer algo que a mí siempre me ha interesado, y es acercarme a la palabra, obviamente teniendo como centro la palabra, pero acercarme a fuentes, así como las que les mencioné ahora Flavio Josefo, acercarme a fuentes que no sean creyentes, a fuentes de la época que registraron datos, que narran de X manera los acontecimientos. Y resulta que cuando uno va a otras fuentes, es impresionante darnos cuenta cómo esas fuentes le dan credibilidad a esto, cómo esas fuentes realmente dan soporte para saber que esto fue real. Y precisamente quise traer algunos comentarios de algunos autores no creyentes, no cristianos, pero que han estudiado a fondo el tema de la crucifixión y tienen cosas para decir sobre la crucifixión, cosas que nos permiten entender muy bien todo lo que pasó acá. Relatos de historiadores no creyentes que abordan este asunto con mucha objetividad. ¿Cómo eran las crucifixiones en esa época? La palabra no suele darnos muchos detalles sobre eso, pero por investigadores precisamente, que aunque no creyentes han abordado el tema, sabemos, por ejemplo, que es una práctica terriblemente dolorosa, ¿sí? Empezando por lo primero que pasa, y es el tema de los clavos. Nosotros hemos solido imaginarnos a un crucificado en el que le clavan clavos, valga la redundancia, en las palmas de las manos, pero las investigaciones más serias sobre el tema demuestran que los clavos no fueron puestos sobre las palmas de las manos. Eso va en contra de lo que por tradición popular solemos creer y en contra de lo que representan muchos cuadros, pero está muy demostrado que lo que solían hacer los romanos era clavar por debajo de la muñeca, en el espacio que queda entre el cúbito y el radio. Aquí, debajo de la muñeca, entre el cúbito y el radio, ahí se ponía el clavo. Y el clavo en ese lugar, en su trayecto, perforaba todo lo que encontraba, incluido el llamado nervio mediano,
Y hablo de ese nervio mediano porque es el nervio que se distribuye por gran parte de la mano. Entonces, al tener muchas terminaciones, eso es una de las cosas que dan a entender que el dolor solo con ese clavo debía ser brutal, debía ser tremendo. Miku Haas, que es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no cristiano, judío, demostró que precisamente si los clavos se hubiesen puesto en las palmas de las manos por gravedad, habría sido empujado hacia adelante el cuerpo de Jesús y por lo tanto se habría desclavado cayendo al suelo. Entonces, lo primero que sabemos es que esos clavos entraron en un lugar mucho más doloroso de lo que solemos imaginar. Pero aparte de eso, la mayoría de los investigadores plantean que aunque los clavos son fuertes y aunque el dolor es tremendo, el principal problema no son los clavos. El principal problema en ese momento era respirar, porque en la postura de la cruz se bloquean los músculos que permiten soltar el aire, salvo el diafragma. Todos los demás músculos que permiten soltar el aire se bloquean. Los músculos que están entre las costillas se bloquean. Por lo tanto, Jesús crucificado en la cruz debía luchar por levantarse un poco para que su propio peso no le impidiera respirar. Y cada que se intentaba levantar para poder respirar, pues ante cada intento venía un dolor provocado por los clavos en las manos y en los pies, que era el apoyo sobre el que se apoyaba, valga la redundancia, para poder levantarse y poder respirar. Y en esa respiración, poco a poco se va acumulando dióxido de carbono y la sangre se acidifica. Y entonces hay unos temas respiratorios fuertes. Y si se quiere hablar, solo se puede pronunciar frases cortas, como las que, por ejemplo, recoge Juan. Hay unos autores de estos que les digo, no creyentes, que en la medida en que los he leído, he sacado algunas citas que siempre me han impresionado, que quise traerlas para compartirlas con ustedes. Cayo Graciano fue un testigo presencial y dice, cuando llegó al monte, el nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieran verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban. Y eso solo llegando a la cruz. Era flaco y tenía la piel de la espalda tan desgarrada, lo estudiamos hace 8 días, que se lograban ver fragmentos de su cuerpo óseo entre los borbotones de sangre que salían. Hay un fisiólogo llamado Zacarías Frank, que es uno de los investigadores médicos más respetados del siglo XX. Es austriaco, no es cristiano, pero ha escrito algunas cosas sobre la crucifixión. Y cuando lo leí, de inmediato copié algunas citas de él porque me llamó mucho la atención algunas de las cosas que decía. Planteaba que el dolor de Jesús, recuerden, no era cristiano. El dolor de Jesús, decía él, tendría que haber sido tan agobiante que en la época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica del momento. Pasaron 19 siglos antes de que se inventara el término apropiado para referirse a ese dolor tan intenso. Hoy la ciencia médica tiene en su terminología un tipo de dolor o un término para el dolor que le denominan dolor excruciante. Solamente existe ese término desde el siglo XIX y ese término excruciante significa literalmente el dolor que se siente en la cruz. Y la Academia Inglesa de Medicina lo describe como un dolor atroz, insoportable y agonizante. Eso es lo que tuvo que haber sentido Jesús. Graciano, otro historiador pagano, no cristiano, decía que en el momento de la crucifixión Jesús sudaba sangre y jadeaba con desesperación porque se estaba ahogando. Josefo, Flavio Josefo, el que les mencioné ahora, que era el historiador romano, decía que la crucifixión era una condena tan terrible
que a Jesús le desmembró los órganos corporales y que de lejos se le podían contar los huesos y las costillas. Los comentarios que más me han interesado o que más me han sorprendido fue uno, por ejemplo, que escribió un fisiólogo alemán, se llama Walter Herrnhut. El tipo se denomina a sí mismo ateo racionalista. Y por allá en 1954 publicó las conclusiones de una investigación que hizo sobre la crucifixión. Y dice cosas muy interesantes. Dice, yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios. Claro, era ateo. Pero dice, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo y no conozco a nadie que pueda aguantar eso. A mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era el profesor del emperador Nerón, escribió, yo no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre. La crucifixión era un asunto terrible. Hay algunos textos que dicen que estar delante de un crucificado no es esa escena que nosotros vemos en el arte cristiano de un cuerpo fornido, musculoso, una cara simplemente inclinada. La mayoría de textos que hablan de los crucificados hablan de una escena totalmente degradante. Rostros irreconocibles, sangre por doquier, miembros desmembrados, entonces los huesos se ven mal ubicados, precisamente debido a la posición en la que se está, la respiración es terriblemente tortuosa, entonces se ve una agonía, porque se está agonizando constantemente, cada respiración cuesta mucho, pero aparte de eso, el cuerpo no es capaz de retener las sustancias que tiene. Entonces, lo que normalmente pasa es que los riñones no son capaces de retener y entonces la orina sale y los excrementos salen. Entonces, son escenas repudiables, que se ven mal, que huelen mal. Claro, nuestro arte tan higiénico no nos ha permitido ver eso. Nuestro arte higienista nos pone unos retratos del crucificado limpio, estético, según los parámetros estéticos que nos gustan a nosotros, con cuerpos fornidos, con huesos en su punto, con músculos en su punto, pero resulta que históricamente esto era un asunto terrible y por eso quise traerles algunos comentarios de historiadores y de estudiosos e investigadores no creyentes. Hay muchos de creyentes, pero quise abstenerme por el tiempo de traerlos y quise traerles lo que han estudiado otros sobre Jesús. No estoy hablando de otros momentos, de otras crucifixiones, estoy hablando de Jesús. Todo lo que les leí es sobre Jesús, sobre lo que tuvo que haber padecido Jesús, sobre la dificultad para respirar de Jesús, sobre cómo otros, sin ser creyentes, estudiando hechos históricos, se han dado cuenta que eso fue real y que eso fue así, que es terriblemente más fuerte de lo que nosotros sabemos y nos imaginamos. Yo tengo un buen amigo que ha estudiado a profundidad estos temas y recuerdo que cuando salió esa película de La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson, la mayoría de la gente se sentía impresionada y algunos ni siquiera quisieron verla y a algunos les parecía desproporcional y amarillista. Y recuerdo que tuve una conversación con él por esa época, él ya se había visto la película y me dice, es una película que toca un poco más de cerca el asunto, pero si supiéramos lo que es una crucifixión, nos daríamos cuenta que esto se queda muy cortico. La crucifixión es un asunto muy seguramente mucho más crudo, mucho más doloroso, mucho más fétido, mucho más impresionante, mucho más degradante, mucho más de todo lo que usted y yo podamos imaginarnos. Pero hacia allá fue que Jesús se dirigió voluntariamente. Hacia allá fue que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota.
hacia allá se dirigió como víctima del sacrificio de expiación por nuestros pecados. Lo más impresionante de este texto de Juan es que Juan es el único de los evangelistas que estuvo allí presente. Juan fue el único. Lucas no estuvo presente. Mateo muy probablemente no estuvo presente. Si estuvieron, estuvieron de lejos. Marcos. Juan es el único evangelista que está ahí al pie de la cruz. Es el único evangelista que ve esta escena en primera fila. Es el único evangelista que escucha, que si habían gemidos, él los escuchaba, que si habían agonías, él las escuchaba. E increíblemente, Juan no se detiene en el sufrimiento físico de Jesús. Increíblemente, Juan, en vez de describir este proceso de crucifixión que lo tuvimos que traer de otras fuentes, Juan declara simplemente: allí le crucificaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Eso es lo único que dice. No se detiene en todo esto que yo traje a colación. Él pasa de largo por el sufrimiento físico de Jesús. Muy seguramente porque hay un sufrimiento infinitamente superior que Jesús está soportando. A pesar de todo esto que les mencioné, de la dificultad de respirar, de los clavos, de los miembros desmembrados, a pesar de todo lo que podemos traer aquí, Juan es consciente que hay un sufrimiento infinitamente superior que Jesús está soportando, y es cargar el peso del pecado encima, y al estar cargando el peso del pecado encima, estar separado del Padre. Que ese es ese momento que nadie es capaz de explicar, que no nos cabe en la cabeza, cómo Dios se está separando de sí mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios separándose de Dios mismo. Y es precisamente porque en ese momento en donde todo nuestro pecado está encima de los hombros de Jesús, Él recibe toda la ira que se merece ese pecado, toda la ira divina que se merece ese pecado, para que con la remisión de sangre, con el derramamiento de sangre, perdón, haya remisión de los pecados. Hay un sufrimiento infinitamente mayor. Jesús, además del sufrimiento físico, carga el peso espiritual del pecado y la separación del Padre por cargar con ese peso. El que no había cometido un solo pecado se hizo por nosotros pecado, y al hacerse por nosotros pecado, recibió la ira del Padre, recibió la separación que se merece el pecador, para que nosotros fuéramos hechos cercanos. Eso lo podemos deducir precisamente de cómo Juan, en vez de detenerse demasiado en el relato de la crucifixión, nos dice que la crucifixión cumplió profecías. Al decirnos Juan que la crucifixión cumplió profecías, nos está diciendo: no entiendan esto como un hecho simplemente histórico de una muerte, de una sentencia. Entiendan que ahí está el Cordero Pascual. Entiendan que ahí está el Cordero que Israel sacrificaba por el pecado, pero que ese sacrificio del Antiguo Testamento era temporal, y entonces había que volver después a matar otro cordero. En cambio, el Cordero de Dios está allí, y como es el Cordero de Dios, solo hay un sacrificio por el pecado suficiente, y no hay que repetirlo. Entiendan que ahí se está cumpliendo el sacrificio por el pecado que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, y entonces por eso nos dice cómo salió, como oveja al matadero, y por eso nos dice que cargó la cruz, como Isaac cargó su madera, y por eso nos dice que tuvo que salir de la ciudad como los corderos que eran sacrificados por la expiación del pecado, tenían que ser quemados a las afueras de la ciudad.
Y no solamente se queda con eso, sino que nos dice que en su evangelio que Jesús cumple todas las profecías. A pesar de que allí no nos lo dice explícitamente, sí nos dice, y allí le crucificaron. Y cuando nos dice le crucificaron, nos está hablando precisamente de una profecía o de un tipo, de una tipología mesiánica del Antiguo Testamento que viene de ese incidente durante el recorrido de Israel por el desierto. ¿Se acuerdan cuando iban por el desierto? Lo estudiamos hace poco aquí en el Evangelio de Juan, por ahí en el capítulo 3, que se empezaron a quejar los israelitas y después de quejarse mucho los israelitas, entonces Dios mandó contra ellos serpientes venenosas que los mordieran y muchos israelitas murieron, nos dice el capítulo 21 de Números, y ellos reconocieron su culpa y entonces se le acercaron a Moisés para que intercediera. Y Moisés intercedió delante de Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta y todos los que sean mordidos que miren al asta y vivirán. Y los israelitas eran mordidos por serpientes y aunque fueran venenosas, todos miraban hacia el asta y se sanaban. Y luego, aquí en el Evangelio de Juan, Jesús dice, refiriéndose a ese incidente, refiriendo a ese incidente como una predicción tipológica de su muerte, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como ese asta, esa serpiente fue levantada en el desierto, así él sería levantado y todos los que miren hacia él podrían vivir. Todos los que lo miren crucificado y crean en él y en su obra podrían vivir. En el capítulo 28 de este evangelio volvió a hablar del tema, volvió a hablar de su muerte en términos de cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis quién soy yo. Hablando de su muerte. Juan en este evangelio pone en boca de Jesús, cuando Jesús anuncia su muerte, en los términos cuando sea levantado. Y al decir cuando sea levantado, precisamente nos está diciendo, mi muerte no va a ser por lapidación, porque los que son lapidados por el contrario se agachan en el suelo. Mi muerte va a ser por crucifixión. Y entonces, desde que Moisés hizo el asta y la levantó, ya se estaba dando cuentas de cómo iba a morir nuestro Salvador, levantado. La cruz no fue un accidente. La cruz fue la forma de muerte que había sido predeterminada en el plan divino de salvación. La cruz, la crucifixión de Jesús cumplió la descripción del capítulo 21 del libro de Números y las predicciones de Jesús sobre su muerte cuando decía se de levantar. Pero también leímos dos versículos más, el versículo 23 y el 24, que nos hablaban de esos soldados que se están tomando sus vestidos y los hicieron 4 partes y le dieron una a cada soldado y también tomaron la túnica y echaron suertes sobre ellos. Todo eso que pasa ahí con esos soldados está cumpliendo las palabras del Salmo 22. Un escuadrón de ejecución usualmente estaba compuesto por 4 soldados, bajo las órdenes de un centurión. Y era costumbre dividir la ropa del condenado entre los 4 soldados. Y entonces nos dice Juan que los de este grupo tomaron sus vestidos. Normalmente los vestidos de una persona de la época era la envoltura de la cabeza por el calor, la correa, las sandalias, la capa externa. Esos eran las 4 prendas de vestir normales de un judío. Y entonces nos dice Juan que lo que hicieron ellos fue, ya que eran 4, simplemente las separaron y le dieron una a cada soldado. Echaron suerte sobre ellas para ver qué le tocaba a cada uno, porque habían unas más grandes que otras, etc. Pero luego dice Juan que Jesús también tenía una túnica. Cuando habla de la túnica es la que se usaba más cercano a la piel. Y nos dice que esa túnica era sin costura, era de un solo tejido. Era de un solo tejido sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Y entonces Juan nos dice que esos soldados no querían dañarla.
Y entonces se dijeron, no la apartamos, echemos suerte sobre ellas para ver quién se la lleva. Y esos soldados actuaban por interés personal, actuaban con sus fines egoístas, pero las actuaciones de ellos, sin que ellos siquiera se dieran cuenta, impulsaron el plan soberano de Dios y validaron el cumplimiento de la profecía. Precisamente Juan nos dice que eso que ellos hicieron, de repartirse la ropa a suertes y de no fraccionar la túnica de Jesús en cuatros porque era sin tejido, sino echarla a suerte a ver a quién le tocaba. Juan dice directamente, hicieron esto para que se cumpliese la escritura. El Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Aún esto, vean que Juan no se detiene en la crucifixión, pero nos dice esto, nos dice que están haciendo unos soldados ahí al lado, porque a Juan le parece fundamental que entendamos que todo lo que está pasando ahí es cumplimiento de lo que habría de venir, para que entendamos que no hay que esperar otro, que Jesús es el Mesías. Allí se cumplen las profecías. A Jesús no lo crucificaron solo, nos dice la palabra, el texto que estamos estudiando, que con él habían otros dos, uno a cada lado y a Jesús en medio. Juan no dice por qué están ahí. Mateo dice que eran ladrones, lo mismo que se dice de Barrabás, pero ya dijimos que Barrabás no era un ladrón cualquiera, sino que era un ladrón famoso y que muy probablemente no solamente era ladrón, sino asesino, y que muy probablemente era un rebelde que se había levantado en contra de Roma. Es muy probable que estos que dicen que están ahí no sean ladronzuelos y ya. Es muy probable que sean cómplices de Barrabás, o es muy probable que tengan crímenes fuertes. ¿Por qué? Pues porque normalmente la cruz era un lugar destinado para los peores criminales, normalmente criminales políticos. Ahí Juan nos está diciendo, vea, Jesús no estaba ahí solo, sino que al lado habían otros dos. Y esa declaración de Juan revela más que el testimonio ocular de la resurrección. También nos está hablando del cumplimiento de una profecía. Isaías 53:12 dice, el Señor sería contado con los pecadores. Aun cuando era inocente, sería contado entre los pecadores. Allí en donde estaban los que merecían ese castigo, allí estaba él, que ya había pasado por un juicio civil y que el veredicto había sido, es inocente, pero aún después de que una y otra vez repitió Pilatos su veredicto de inocencia, estaba allí. El que no tenía mancha, ni pecado, ni delito alguno, estaba siendo contado entre pecadores que no eran simples ladrones, que con toda seguridad eran pecadores reconocidos, delincuentes reconocidos. Como ven, a pesar de la injusticia de los juicios, Juan nos revela un Jesús humillado que muere con delincuentes. Juan revela un Cristo exaltado que cumple profecías. Nos presenta un Jesús en el que se cumplen las profecías. A pesar de que lo que está pasando allí es degradante, la crucifixión, a pesar de que está contado entre los delincuentes, Juan hace énfasis en que el que está ahí cumple las profecías del Antiguo Testamento. Es una ironía magnífica. En medio de todo ese relato, él hace énfasis en los detalles de él cumple las profecías. Es como si nos estuviera diciendo, sí, detrás está la escena negra de la crucifixión. Detrás está la escena grisácea de esos delincuentes que están al lado de ellos. Pero Dios utilizó eso, utilizó el acto más pecaminoso y degradante de la humanidad, la sentencia injusta al Hijo de Dios. Utilizó eso para traer el bien más grande, que era la redención de los pecadores. Y Juan le interesa que nos concentremos en que eso trajo la redención de los pecadores.
Y para que no nos quede ninguna duda, hace énfasis en cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento asociadas al Mesías y asociadas al sacrificio expiatorio por los pecados. Pero ese no es el único aspecto. Ya nos va a acabar el tiempo y vamos apenas para el segundo aspecto. Ese no es el único aspecto en el que Juan hace mucho énfasis. El segundo aspecto en el que hace énfasis es en el título que escribió Pilatos. Los versículos del 19 al 22 dicen: también escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Era costumbre que al criminal que habían sentenciado a muerte camino a la crucifixión fuera precedido por otro que llevara un letrero, y ese letrero lo que decía era el delito por el cual se condenaba a ese hombre a ejecución. Y no solamente se llevaba durante ese camino, sino que solía fijarse en la cruz del personaje, solía clavarse allí. Pero como Jesús era inocente, pues no había nada que anunciar. Si ven, lo que se anuncia en esos letreros es un delito, pero es tan abstracto el delito, se concretó tan poco el delito en esos juicios injustos que le hicieron a Jesús, que no había ningún delito para poner en ese letrero. Y entonces Pilato, muy seguramente ofendido por cómo fue manipulado y chantajeado por las autoridades judías, decidió cobrárselas con un letrero, y entonces escribió un título que puso sobre la cruz encima de la cabeza de Jesús, que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y dice la palabra que todo el mundo la vio, todos los que pasaban por ahí la veían, porque los romanos solían crucificar a sus prisioneros en lugares concurridos, en lugares públicos, afuera de la ciudad, pero en lugares concurridos, a las orillas de los caminos. Y entonces, como los crucificados estaban allí, ponían encima el delito para que todo el que pasara por ahí viera el precio que le tocó pagar por haber cometido ese delito, y así se resistiera a cuestionar la autoridad romana, así intentara no terminar en el mismo destino. Y entonces muchos judíos que pasaron por ahí leyeron este título. Y es más, como para asegurarse que todo el mundo lo leyera, Pilato ordenó que se tenía que escribir en hebreo, en griego y en latín, dice la palabra. Hebreo, griego y latín eran las tres lenguas usualmente habladas en la Palestina del siglo I. Las más utilizadas, había otra que era el arameo. Jesús, por ejemplo, casi todo lo que predicó, lo predicó en arameo. Pero las lenguas oficiales, las lenguas de las personas cultas, o las lenguas en que se hacía la tramitología oficial, normalmente estaban asociadas al hebreo, al griego y al latín. El hebreo en el pueblo judío, el griego por todo lo que había pasado de la tradición helenística. Antes del Imperio Romano, pues había venido todo el Imperio Alejandro Magno con los helenos, y Alejandro Magno imponía el idioma, imponía el griego. Entonces, en cierto punto, mucha gente hablaba griego. Los romanos no imponían cultura, ni religión, ni idioma. Entonces, muchos siguieron hablando griego y el latín. En esos tres idiomas, que eran los idiomas pues, que cubrían gran parte de la lengua hablada por los que pasarían por allí, se escribió el letrero. Como que Pilato tenía toda la intención de que todos lo pudieran leer y lo pudieran entender. Y entonces los principales sacerdotes estaban enfurecidos y fueron y le dijeron a Pilato: no escribas eso, no escriba Rey de los Judíos, sino escribe el que dijo ser el Rey de los Judíos, o escribe: yo soy Rey de los Judíos.
no querían que apareciera ese título. ¿Por qué ese título era una afrenta para ellos? Lo primero, ellos habían rechazado con vehemencia a Jesús como rey, entonces no querían que Jesús fuera identificado como rey. Lo segundo es que la inscripción, ese título, estaba identificando a Jesús como Nazareno. El título decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, es decir, de Nazaret. Y eso hacía peor el insulto, porque Nazaret era una villa galilea insignificante. Sus habitantes eran rústicos y eran vistos con desdén por los habitantes sofisticados de otros lugares de Judea. ¿Recuerdan cuando Felipe fue y le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley? Hemos hallado a aquel de quien escribieron los profetas, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Natanael cuando Felipe le dijo eso? De Nazaret puede salir algo bueno, porque era una villa menospreciada, porque era una villa insignificante. Y entonces la idea de que un delincuente clavado en una cruz, proveniente de esa villa insignificante, pudiera ser su rey, era no solamente ridícula, sino que era ofensiva para los principales sacerdotes judíos. Es como si Pilato les estuviera diciendo, vean, la única clase de rey que ustedes se merecen como pueblo es esta. Y entonces le exigieron a Pilato que cambiara el texto de la inscripción. Querían que cuando la gente pasara por ahí quedara claro que ese no era el rey de ellos, sino que era un impostor, sino que había dicho ser un rey que no era. Pero Pilato se negó con una respuesta seca. Lo que he escrito, he escrito. Ese es el segundo elemento en el que hace énfasis Juan, el título, el rey de los judíos. El que está ahí es el rey de los judíos. Pero luego continúa hablándonos de algo que pudiéramos llamar una expresión totalmente desinteresada de amor. De los versículos 25 al 27 nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una de las cosas más impresionantes que hay en los relatos de la crucifixión es la presencia de las mujeres junto a la cruz. Esa presencia de las mujeres junto a la cruz presenta un contraste marcado con muchas cosas. Presenta un contraste marcado con el miedo de la mayoría de los discípulos que salieron huyendo y se alejaron. Presenta un contraste marcado con esa indiferencia cruel de los soldados que estaban ahí al lado echando suertes para saber quién se llevaba la ropa con Jesús. Presenta un contraste con la gente que estaba simplemente chismoseando y había salido ahí a ver a ese que se dirigía al Calvario y le escupían y le decían que si Dios lo amaba tanto, pues que viniera a salvarlo. La presencia de las mujeres contrasta con el miedo, contrasta con la indiferencia, contrasta con la postura burlona de algunos, contrasta con todo. Hay un contraste marcado que está ahí en esas mujeres que están al lado de la cruz. Es un amor compasivo de un pequeño grupo de seguidores muy leales. Un pequeño grupo que a pesar del miedo siguió y a pesar de las afrentas siguió y a pesar de lo duro de la escena siguió y a pesar de que era un ambiente de sumo peligro siguió. Y cuando estaba el crucificado allí levantado, solo había un grupo pequeño de seguidores muy leales. Y la mayoría de ese grupo pequeño de seguidores leales eran mujeres. Estaban junto a la cruz de Jesús y estaban lo suficientemente cerca como para que Jesús les hablara. Otros veían de lejos, pero si Jesús tenía algo que decir, no lo escuchaban. Estas estaban lo suficientemente cerca como para que Jesús les hablara.
Muy probablemente después, ya sea porque los soldados los echaron o porque era muy difícil seguir viendo ese sufrimiento de Cristo tan de cerca, se alejaron a un lugar en donde había un grupo más grande de seguidores. Eso nos lo dice Lucas, en el capítulo 23 de Lucas, nos dice que ese grupito que estaba ahí cerca luego se alejaron un poquito y se unieron a un grupo un poquito más grande de seguidores. Pero, pero ese grupo pues tenía un amor por Jesús que fue superior al miedo y se le acercaron. Y entre ese grupo, vuelvo y repito, es significativo la presencia de las mujeres. Es muy probable que aunque el número sea discutido, aunque uno revise los evangelios y hayan números dispares, muy probablemente habían 4 mujeres. Estaba la madre de Jesús, María, la Virgen María estaba allí. Muy seguramente estaba viviendo ese momento que ya también se le había anunciado. A María también se le había anunciado esto que vendría. Recuerden cuando Simeón le había dicho que una espada le atravesaría el alma al ver el sufrimiento de su hijo. El segundo capítulo de Lucas, una espada te atravesará el alma cuando veas el sufrimiento de tu hijo. Es muy probable que allí estaba María viviendo esa profecía. Estaba allí siendo atravesada su alma por una espada, viendo a su hijo crucificado. Es muy probable que la segunda mujer que está allí, que es identificada como la hermana de la madre de Jesús, la hermana de la Virgen María, sea Salomé. Si uno contrasta algunos textos, por ejemplo el capítulo 27 de Mateo y el capítulo 15 de Marcos, es muy probable, el resultado es que sea muy probable que aquella mujer a la que Juan le llama la hermana de su madre, estaba Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, es muy probable que esa sea Salomé, que era la mamá de los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, y por eso es que en una de las explicaciones anteriores dijimos que es muy probable que Juan, el evangelista, hubiese sido primo de Jesús, y por eso también es muy probable que Salomé tuviera algún parentesco con Elizabeth, la prima de María, que tenía relaciones con la familia del sumo sacerdote y que por eso es que Juan era conocido el sumo sacerdote cuando lo estaban enjuiciando en el patio de Anás. Dejaron entrar a Juan y a Pedro no, y por eso Juan pudo salir para entrar a Pedro, porque era conocido el sumo sacerdote. Su mamá era Salomé y es muy probablemente la mujer a la que se refiere aquí Juan como la hermana de María. La otra de la que se refieren, a la que se refiere Juan es María, la mujer de Cleofás. En los evangelios se le suele llamar la otra María. Esa María hizo vigilia en la tumba de Jesús con María, con la Virgen María. Fue una de las mujeres que fue a la tumba en la mañana de la resurrección, según el Evangelio de Mateo. Fue una de esas mujeres que intentó persuadir a los apóstoles de que Cristo había resucitado, según el Evangelio de Lucas. Y sabemos también que era la madre de Jacobo, el hijo de Alfeo. Por eso aquí se le llama María, mujer de Cleofás, y Cleofás es una variante de Alfeo. Cuando nos hablan de Jacobo, uno de los discípulos nos dicen que es el hijo de Alfeo. Es muy probable que esta María, mujer de Cleofás, sea la mamá de Jacobo. Y la última es María Magdalena, es una figura prominente en los relatos de la resurrección. El nombre de María Magdalena nos sugiere que es de la villa de Magdala, que hay entre Cafarnaún y Tiberías. Lucas, en el capítulo 8 de su evangelio, nos dice que de ella habían salido 7 demonios por el ministerio de Jesús. Jesús le sacó 7 demonios y la tradición la ha identificado con la prostituta a la que Jesús perdona, pero no hay ninguna razón real para identificarla con ella. Lo único que sabemos de María Magdalena es que era de Magdala y que de ella salieron 7 demonios y que es un personaje protagonista de los relatos de la resurrección. Esas son las 4 mujeres que estaban allí. María, la madre de Jesús, su hermana Salomé, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. El único hombre
Juan, el discípulo al que Jesús amaba y el autor de este evangelio que estamos estudiando. Ese era el único hombre allí. Pero estar allí en ese momento le valió una importante relación que Jesús estableció. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Históricamente, pues esto tiene todo que ver con las tradiciones judías. Jesús como hijo estaba a cargo de su madre. Evidentemente José, su padre terrenal, ya había muerto. Y entonces Jesús, como hijo de María, tenía que velar por ella. Y por lo tanto, entonces, pues normalmente esa responsabilidad se le pasa a alguien de confianza, a alguien cercano, suele pasársele al hermano que sigue. Este es uno de los puntos que muy seguramente nos da a entender que es muy poco probable que María haya tenido más hijos. Hay muchas discusiones sobre ese tema, pero este texto nos da una idea de la bajísima probabilidad, y lo llamo en términos de probabilidades, simplemente para respetar posturas, pero nos da a entender que Jesús era el único hijo de María y que no había otro hermano quien pudiera velar por ella en su vejez, ya viendo Jesús que iba a morir y aunque él sabía que iba a resucitar, pues después ascendería al cielo. Y entonces ahí encuentra a su discípulo amado. Una de las cosas más interesantes que quiero resaltar acá es que allí estaba no solamente el único hombre que había, sino su discípulo más amado. Confió en Juan, quien se volvió un hijo para ella en lugar de Jesús, quien desde aquella hora la recibió en su casa. Pero yo quiero fundamentalmente hacer énfasis en algo que siempre me ha llamado la atención. Es en el momento en el que Jesús se preocupa por estas cosas, ¿sí? Por eso es que me parece importante que no perdamos de vista que Él está colgado y que le cuesta respirar y que no le llega sangre a la cabeza y que ha perdido muchísima sangre, porque es que Él está agonizando, Él está muriendo y no solamente tiene la carga de ese dolor físico, sino que tiene la carga del pecado. Pero aún así se preocupa mucho por este asunto. Aún así se preocupa por algo que cualquier desprevenido podría relacionarlo con una preocupación mundana. Está en la hora más grande del sacrificio salvador. Está en la hora en la que está cargando con el pecado de la humanidad. Y en medio de esa hora se le pasa por la cabeza algo que para nosotros puede ser una preocupación trivial o una preocupación mundana. Él se preocupa con suma ternura por aquellos a quienes ama. Esa belleza de su amor y compasión por su madre viuda, en medio del más espantoso dolor, refleja el amor por los suyos. Ese asunto tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante para Jesús, para que en medio de tanta agonía y para que en medio de tanto dolor y para que en medio de esa carga del pecado, Él se haya preocupado por esta situación. Para terminar, los últimos 3 versículos nos hablan de un asunto interesante al respecto del conocimiento sobrenatural que tiene Jesús de las cosas. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya todo estaba consumado. Y entonces, para que la escritura se cumpliese, nos dice Juan que Jesús dijo: tengo sed. En su omnisciencia, Jesús sabía que solo faltaba una profecía por cumplirse, el Salmo 69.
El Salmo 69, en donde David escribió: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hay una versión de la palabra, la Septuaginta, que es la primera traducción, el primer compendio del Antiguo Testamento al griego. Y allí en esta versión, en la Septuaginta, se usa la misma palabra griega que se traduce como vinagre aquí en este versículo 29. La misma palabra con la que en la Septuaginta se traduce la palabra vinagre del Salmo 69 es exactamente esta misma palabra del versículo 29. Jesús sabía que solo faltaba una profecía por cumplirse. Sabía que decir tengo sed provocaría que los soldados le dieran algo de beber, y esos soldados le dieron de beber, no conscientes de que iban a cumplir una profecía. No necesariamente le dieron a beber por compasión, sino que el objetivo de dar de beber era incrementar el tormento de la víctima al prolongar su vida, porque usualmente eso que le daban a beber tenía un efecto anestésico, y entonces les daban a beber para que en medio de no sentir tanto dolor se prolongara un poco más la agonía de la víctima. Uno de ellos, nos dice el texto, tomó una vasija llena de vinagre que estaba allí, la empapó en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercó a la boca. Ese vinagre del que nos están hablando es un vino barato y avinagrado, que era lo que solían consumir los soldados normalmente. No era la misma bebida que había rechazado antes Jesús. Esa otra bebida precisamente era mucho más amarga y esa tenía un efecto mucho más fuerte en aminorar el dolor de la víctima. Jesús la había rechazado anteriormente. Y aquí simplemente dice, tengo sed, recibe el vinagre, y una vez recibe el vinagre, se da cuenta que ya no falta nada. Ya no hay ninguna profecía por cumplirse, ya no hay absolutamente nada, y entonces dice, consumado es. Consumado es viene del griego tetelestai, que dice simplemente todo está cumplido, quiere decir no hay nada por hacer. El tetelestai quiere decir no falta nada, todo está hecho, consumado es. Y aunque aquí simplemente se dijo consumado es, en realidad, según Mateo y Marcos, Jesús gritó estas palabras, gritó con lo poco que le quedaba de fuerzas y de aliento, consumado es. Y es el grito de triunfo. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado lo que era la buena noticia en la antigüedad? ¿Se acuerdan que cuando salían los pueblos a guerra enviaban a un mensajero, al Evangelius? Y ese Evangelius tenía que ir y revisar qué es lo que estaba pasando en la guerra para venir a traer noticias. Y tenía que traer dos noticias. Nos vencieron, salgan corriendo porque ya viene el ejército enemigo a incendiar todo, a violar las mujeres, a matar a los hombres, a los niños. Ya nuestra vida terminó, ya tal y como nos conocíamos, ya no seremos nunca más. O existía la probabilidad de que ese Evangelius viniera con la buena nueva. Vencimos. Y vencimos es, nuestra vida sigue. Nuestra vida no está en peligro. Nuestra vida, no seremos esclavos, no estamos destinados a la condenación. No estamos destinados a la muerte porque vencimos. Ese grito de ese Evangelius, vencimos, ese es el grito de Jesús acá. Consumado es. Cuando nosotros tenemos que evangelizar y cuando tenemos que dar las buenas nuevas, ese es el grito de triunfo. Consumado es. Ya Jesús hizo todo, ya no hay nada por hacer, ya Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, ya usted puede creer y ser salvo por Jesús. Crea en el Señor Jesús y será salvo usted y toda su casa.
Dios no le está pidiendo nada, Dios no le está diciendo, no le está poniendo condiciones. Ya Él lo hizo todo, ya Él se colgó de esa cruz y en su último aliento gritó, consumado es. Tetelestai, no hay nada por hacer, no hay nada que haya quedado pendiente. Vencimos, consumado es. La obra de redención que el Padre le encomendó estaba completa. Había expiado el pecado totalmente, había derrotado a Satanás totalmente. Todas las exigencias de la ley estaban cumplidas. Se había apaciguado por ese sacrificio la ira santa de Dios contra el pecado. Y podíamos nosotros ser adoptados como sus hijos. Todas las profecías se habían cumplido. Consumado es, quiere decir culminación. Está culminado. Ya está terminado, ya no falta nada. La obra de redención por parte de Jesucristo está culminada. Consumado es, quiere decir que no puede añadírsele nada, porque la salvación no es el esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre, no. Nosotros nos esforzamos por algo diferente que se llama santificación. La obra de santificación, el Espíritu Santo hace la obra de santificación en nosotros si nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, y en eso nos tenemos que esforzar y en eso tenemos que batallar contra nosotros mismos, contra un asunto que se llama santificación. Pero nosotros no tenemos cómo aportar nada para la salvación. La salvación es obra total de Jesús, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada, pero Jesús fue a la cruz, cargó su cruz, salió de la ciudad, fue crucificado, padeció lo que padeció y gritó, consumado es. Es completamente una obra de la gracia divina. Usted y yo solo la tenemos que apropiar por fe. Totalmente es una obra de gracia divina. Con su misión ya cumplida, había llegado el momento en el que Jesús entregaría su vida. Y entonces, aunque Juan no lo pone, Lucas nos dice que después de esto Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Juan no nos lo dice en términos de palabras de Jesús, sino que simplemente nos dice que después de que dijo consumado es, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Murió. Aún en el último detalle de su narración, Juan vuelve y reitera que Jesús entregó su espíritu. No es que le arrebataron la vida, no es que la sintomatología de la que hablan los científicos no lo dejó seguir. No, él inclina la cabeza y entrega su espíritu como un acto consciente de su voluntad soberana. Como lo había dicho antes en el capítulo 10 de Juan, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí la entrego. No hay palabras humanas para expresar adecuadamente el significado de la muerte de Cristo. No hay palabras humanas para explicar qué fue lo que pasó allí, el dolor que él sintió, las vergüenzas que soportó, porque incluso los pocos acercamientos que tenemos son físicos. Pero Juan, obviando ese sufrimiento físico, nos da a entender que el gran sufrimiento era espiritual. La carga del pecado y la lejanía del Padre, cosas que ni aún somos capaces de entenderlas. Pero este relato en el que nos basamos hoy, este evento que nos narró hoy Juan, la crucifixión de Jesús, es el clímax de la historia de redención dentro del
plan de salvación, es el centro del plan de salvación. La cruz es el centro. Él fue a la cruz porque Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y allí, como Cordero de Dios, entregó su vida en sacrificio por nuestros pecados. Terminó con un himno que se escribió al crucificado. No me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.